Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a realizar el tratamiento correspondiente acerca de distintos temas que marcan agenda noticiosa en nuestro país. ¿Qué es lo que sucede con el tema, por ejemplo, de la judicialización del proceso electoral? Esto se ha manifestado que es mucho más que evidente. Esta judicialización del proceso electoral, existen distintas acciones, recursos judiciales que muchos dicen están destinados a afectar el proceso electoral, porque si bien se van cuestionando a algunas organizaciones políticas, en el fondo del asunto es que se estaría buscando detener, estaría buscando afectar la realización de los comicios generales del próximo 17 de agosto. ¿En qué medida esto es real? ¿Cuáles son los intereses que se están jugando? Bueno, vamos a dilucidar estos aspectos, vamos a intentar dilucidar estos aspectos en el desarrollo del programa junto a nuestros invitados especiales. El segundo punto se vincula con el tablero electoral, este mosaico de opciones que se fueron presentando en función de los binomios que están en carrera, y entendemos también que esto incluso es susceptible de modificación, a cambios, hasta el próximo 6 de junio, cuando se darán a conocer el límite plazo para establecer ya definitivamente quiénes van a estar en carrera y quiénes no. Este aspecto también merece la atención del programa. Y finalmente, algo que no podemos dejar de abordar, es ineludible el tema, la situación económica que se viene presentando en nuestro país. Existen expresiones de preocupación de parte de la gente, de la sociedad civil acerca de este tema. Hay incluso la posibilidad de un escenario de conflictividad. ¿En qué medida esto será posible? Bueno, estos son los 3 puntos en la agenda de Diálogo en Panamericana. Nuestros invitados especiales, ellos han participado de un sorteo previo para establecer el orden y el rol de ingreso al programa. Por ello le damos la bienvenida al analista Javier Flores. También está junto a nosotros, después de mucho tiempo, el ex vocero de gobierno, el ex periodista, don Alex Contreras, y finalmente el diputado nacional Miguel Roca. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar, como siempre, a nuestros invitados especiales evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Empezamos con usted, don Javier Flores, para dar cuenta del primer tema. ¿Cuál es el peligro? ¿Hay peligro o no hay peligro para que las elecciones se realicen el 17 de agosto? Adelante. En principio, un saludo fraternal a toda Bolivia a través de Panamericana. Un saludo para el diputado Roca, Miguel Roca. Para Alex también un saludo y un abrazo, de tiempo lo estoy viendo. Sin ninguna duda, yo creo de que para entrar en un análisis del primer punto, necesariamente tendríamos que entrar en un contexto de qué es lo que ha sucedido antes de la convocatoria de elecciones, en el momento en que se convoca y ahora en el momento también donde algunos actores políticos o estructuras políticas están intentando patear el tablero. A decir verdad,
a través de los medios hemos podido verificar de que las fuerzas políticas, digamos, no me gusta el término, pero de izquierda y de derecha, han tenido diferentes contextos y formas de ver este proceso electoral. Y no se puede negar de que cuando vemos encuestas, pareciera que han habido candidatos que no tenían apoyo. Sin embargo, en la misma composición ya de las estructuras como tal y de la convocatoria que tendría en este caso, cada líder o cada candidato, nos ha mostrado definitivamente que el único, y esto me remito a los medios de comunicación, fue el ex candidato y actual presidente Arce el que tuvo la convocatoria para poder ver de que en todo el país es el único candidato que tenía la presencia, cuando menos de llenar coliseos para ser, digamos, proclamado como candidato. Paradójicamente, en las encuestas le daban un 1% y sintomáticamente era el que más convocatoria tenía respecto a los coliseos que se veían abarrotados de gente que proclamaban su nombre como candidato, ¿no? Ese es un elemento. Ahí también lo vemos a Morales, que pese a no ser candidato, estaba apoyado por el Chapar y tiene también su grupo que lo sigue y por supuesto tiene su mérito, pese a que no es candidato y no puede ser candidato y no va a ser candidato, entiendo. Y Andrónico, que de alguna manera tuvo también algún tipo de proclamaciones, con sectores como el sector cooperativizado, que un poco es llamativo porque las cooperativas o los cooperativistas no necesariamente representan un sector obrero. Se acerca a los cooperativistas, un poco llamativo cuando menos, pero son los que un poco le arropan a Andrónico. Y al frente, también tendríamos que Morena, al constituir su partido, tuvo algún tipo de presencia en lo que va de su militancia o la gente que quiere apoyar esa estructura política. En la vereda del frente, o en la derecha como se los llama, no ha habido un solo candidato que yo había visto por lo menos llenar un coliseo para proclamar en ninguna parte del país a uno de sus candidatos. Posiblemente Crome Manfred tuvo algo, pero los otros básicamente era suficiente un cine o un restaurante para poder proclamar a esos candidatos. Sin embargo, las encuestas nos mostraban que Tuto, por ejemplo, que no tiene convocatoria, de pronto con gente que lo arrope, de pronto tenía un buen caudal electoral o estaba bien en las encuestas junto a Doria y otros candidatos en su momento. Ese contexto me parece importante para señalar del por qué ahora vemos algunos actores o estructuras políticas intentando patear el tablero. Si nos vamos ahora nuevamente a la parte de la izquierda, vamos a ver de que Morales, al no estar habilitado, Andrónico Rodríguez, al posiblemente no ser habilitado, pero lo llamativo de Andrónico es que se inscribe o trata de inscribirse en una estructura política cuestionada. Eso para mí es importante señalar. ¿Cómo es posible que Andrónico, un candidato a presidente, se inscriba o intente con un partido que estaba cuestionado, que todos sabíamos que tenía problemas? Vemos allá a Morena, que creo que ya tiene su candidato a vicepresidente, y vemos al MAS con un nuevo candidato que es del Castillo, que de pronto en su propia inscripción también vemos una buena cantidad, o cuando va al Tribunal Electoral, buena cantidad de gente acompañando esas estructuras. Entonces, ahí podemos verificar claramente a quién no le interesan las elecciones. Evo Morales. A Evo Morales no le interesan elecciones porque él está dispuesto a movilizar gente, a confrontar a bolivianos, e incluso aquí hay una convulsión social de una espiral de violencia importante porque no le interesan las elecciones, porque no tiene posibilidades de participar. Ese para mí es un hecho central. En la izquierda también vemos a un Andrónico de que amenazan sus cooperativistas con movilizarse si es que él no estuviera inscrito. Y una cosa llamativa, ¿no? Si sabemos que Andrónico es el que tenía la llave para poder establecer una ley que pueda permitir que los actores o los partidos políticos no tengan problemas, ahí está Andrónico Rodríguez precisamente con ese tema. Y al frente, yo considero de que las estructuras políticas todas no tienen ninguna posibilidad de ganar elecciones en este tiempo. Si vemos las encuestas, más o menos 19, 18, pero si dividimos entre los 6 frentes, el 50% vamos a decir que sacar a la oposición, les queda a 12, 13, 15, 8, 9.
Esos serían los porcentajes que tendría la oposición y por lo tanto tampoco le interesan las elecciones. Entonces, la retórica, ¿no?, de decir ahora de que el Estado o el gobierno estaría propiciando que no haya elecciones, yo creo que son absolutamente equivocadas, porque al que más le convendría, según el análisis que tengo, es precisamente al arcismo, si se quiere llamar, o al candidato de gobierno, porque tiene las posibilidades enormes de poder competir y ganar las elecciones. Ahora, en ese contexto que nos hemos movido, el 2019 se intentó incorporar una palabra que era fundamental para que una sucesión constitucional o golpe de Estado tenga sus posibilidades. ¿Cuál era? El tema del fraude. No había fraude, no hubo fraude, pero previo a la elección ya se comentaba de que el fraude era como algo que había que estar preocupada la gente, pensando en que se iba a realizar un fraude, y por supuesto la gente estaba predispuesta a escuchar ese término. Ahora, ¿qué nos están diciendo a la gente, a la sociedad? De que el gobierno no quiere elecciones. Esa es la sintonía. Y que a partir de que el gobierno no quiere elecciones, lo que se convoca es a las fuerzas vivas a convulsionar el país y que éstas puedan permitir que incluso haya un hecho de otro golpe de Estado, yo creo que no está lejos, propiciado precisamente por estos actores políticos que no quieren elecciones. De ahí es de que yo comparo mucho el 2019 con la retórica del fraude, y ahora la idea de incorporar a la mente humana la idea de que estamos detrás de que el gobierno no quiere elecciones y por lo tanto la gente debe movilizarse para pedir la renuncia del presidente y vicepresidente, y por supuesto Andrónico, la figura que ahora está como el angelito, puede hacerse cargo del Estado, permitiendo la elección de Evo Morales y por supuesto mejorando la posición de la oposición. Muy bien, muchas gracias. Le damos a don Javier Flores. ¿Qué dice en este primer punto don Alex Contreras, tomando en cuenta no solo lo mencionado por Javier Flores, sino todos los elementos que se han ido presentando en el contexto cuando hablamos de judicialización del proceso electoral? ¿Qué se entiende? Muy buenas tardes, José Luis. Un saludo a Javier, un saludo a Miguel. Un gusto de compartir esta mesa de diálogo en Panamericana con ustedes. Bueno, la judicialización de los procesos electorales en Bolivia no es nueva. Esto viene ya de hace muchos años atrás. Y no quiero retroceder mucho en la historia, pero creo que es necesario que por lo menos revisemos lo que ha pasado en el gobierno de Evo Morales y en el gobierno de Yanine Áñez. Porque lo mismo, las mismas frases, los mismos discursos se escuchaban en aquella oportunidad respecto a la judicialización de los procesos electorales en aquellas oportunidades. Y esto viene porque creo que el empoderamiento que ha tenido el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia, hasta el Tribunal Agroambiental, o sea, al haber estado en realidad manejados, manipulados desde el gobierno, se le ha dado mucho poder por encima incluso del Tribunal Supremo Electoral, que es un órgano independiente, autónomo, pero que lamentablemente siempre hizo caso a las resoluciones que se emanaban desde los órganos de justicia del país. Entonces creo que ahí está uno de los problemas que existen en el país y que también se lo debería observar, porque el ejercicio democrático de elegir autoridades judiciales es bueno, pero la forma en que se lo ha manipulado creo que es estrictamente política y que está controlada desde el gobierno central. Por esa razón creo que en la actual coyuntura existe un serio riesgo de judicializar todo lo que significa el proceso electoral. Y me remito a unos 3 aspectos fundamentales de lo que ocurre en la actualidad. Uno, son los procesos judiciales, los amparos, las iniciativas ciudadanas que prácticamente pretenden aniquilar a la mayoría de los partidos políticos. Al MAS no se lo toca hasta ahora y a otros 2 partidos tampoco. O sea,
por ahí existe algún contubernio, pero que el resto de los partidos políticos aparentemente tienen procesos y el riesgo de quedar inhabilitados para las próximas elecciones. Y esto es precisamente a los procesos judiciales y a iniciativas ciudadanas que, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas no deberían estar inmiscuidas en asuntos políticos. La iniciativa ciudadana es más de carácter ambiental y ecológico, pero ahora existen iniciativas ciudadanas que cuestionan algunos partidos políticos y por esa razón creo que es hora de que el Tribunal Supremo Electoral actúe de manera autónoma, no dependiente a las determinaciones judiciales, porque caso contrario se corre el grave riesgo de que incluso se afecte todo lo que significa el proceso electoral. Si vamos más allá, hablamos de otro de los puntos que me parece que está afectando la actual situación y es la famosa clase política del país, ¿no? Que ha afectado a lo que es la judicialización de lo que está ocurriendo. Porque hemos visto a último momento un golondrineo terrible, o sea, que hace quedar mal a la denominada clase política, porque un candidato que aparecía como vicepresidente en un partido apareció como senador en el otro. La hermana de un candidato apareció como diputada, un candidato presidencial apareció como senador, la hija de un candidato a la presidencia aparece como diputada plurinominal. Entonces creo que es esta misma clase política la que lamentablemente está horadando lo que significa este proceso electoral. Y el tercer aspecto, sin lugar a dudas, son la serie de amenazas, de movilizaciones, porque en este caso hay un tema que deberíamos diferenciarlo. Actualmente hay varios partidos que ya están inscritos, que están habilitados, que pueden competir, a los cuales se les está iniciando procesos judiciales. Pero hay otro ex candidato, hablo concretamente del expresidente Evo Morales Ayma, que él ha sido inhabilitado por una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional en consenso para que no pueda participar, pero por un tema que es estrictamente constitucional, o sea, no tiene nada que ver aquí los asuntos partidarios. Y creo que ese es un aspecto que se lo debe diferenciar. Ahora, lógicamente, que al intentar la denominada agrupación política Evo Pueblo habilitar a su candidato, está ocasionando también este malestar en la judicialización de la política. Y el caso de Andrónico Rodríguez, que también llama la atención, porque ahí sí el problema, digamos, se tornó más candente, porque Evo Morales Ayma no tiene partido político, no tiene una sigla, no tiene personería jurídica, o sea, no puede participar. Pero en el caso de Andrónico Rodríguez, sí se presentó con una alianza política, tiene un partido político que lo respalda, tiene una personería jurídica. Entonces creo que este tema es muy diferente a la inhabilitación de el candidato Evo Morales Ayma. Por eso creo que es importante mencionar estos aspectos para darnos cuenta que la intromisión de los asuntos jurídicos, estrictamente jurídicos, en los partidos políticos y en el tema electoral, está ocasionando el peligro de que se afecten las elecciones del 17 de agosto. Y este peligro debería ser, en cierta forma, solucionado por los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Ellos tienen la potestad, como un órgano independiente, autónomo, de empezar a solucionar la serie de demandas, la serie de recursos, porque caso contrario, apareceríamos en una contienda electoral. Ahora son 10 partidos, agrupaciones políticas, 5 alianzas y 5 partidos, pero podríamos aparecer con 3 o 4. Por esa razón creo que es importante un pronunciamiento
vehemente del órgano electoral para que se consolide todo el proceso electoral y para que todas estos recursos judiciales no afecten al proceso electoral. Muy bien, muchas gracias, don Alex Contreras. ¿Qué dice usted, diputado Miguel Roca? No solamente estamos hablando de distintos frentes, si se quiere, para de alguna forma afectar el proceso del 17 de agosto, no solamente los anuncios, por ejemplo, de los seguidores de Evo Morales, el mismo Evo Morales, Andrónico, si es que no corre su candidatura. Estamos hablando de acciones que personas individualmente han presentado ante la justicia. El señor Humberto Vidaurre, con Acción Popular a 8 organizaciones políticas, excluyendo al MAS y a otra organización más, el famoso ex candidato a diputado suplente de filas del bloque de unidad, que fue posteriormente sacado de sus listas por haber presentado también algunas acciones. Es decir, son gente, individuos al final, que están también presentando este tipo de acciones y que muchos dicen esto va a continuar, este solamente es el anuncio. Después del 6 de junio incluso van a llover este tipo de acciones. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este escenario? Bueno, antes que nada, muy buenos días, José Luis, y buenos días a los colegas panelistas, a Javier Flores y Alex Contreras, y por supuesto a los oyentes de Panamericana. Primero yo quisiera hacer referencia a este muy creativo ejercicio de un raciocinio sofista que nos hace el amigo panelista representante del gobierno. Fíjense, nos dice que Arce es el único que llena coliseos, aunque tiene 1% en las encuestas. Por supuesto que es súper fácil llenar un coliseo o un estadio con funcionarios públicos, con sindicatos prebendales. Porque yo sé que esto le duele mucho a los masistas, pero estoy convencido, muchos dicen el partido más grande de la historia. No, creo que el partido más grande de la historia contemporánea de Bolivia es sin duda el MNR, que hizo transformaciones. Y ahorita está por perder su sigla, porque eso ocurre con los partidos cuando se separan del pueblo. Pero el MAS nunca ha sido un partido, ha sido una confederación de sindicatos prebendales. Y esa es la verdadera crisis del MAS. Entonces, cuando el presidente, con toda la fuerza del Estado, con toda la capacidad prebendal y de coacción que tiene, convoca y llena un coliseo, no sorprende a nadie. O sea, Goni Sánchez de Lozada, a semanas antes de que tuvo que huir en helicóptero, también llenaba coliseos. Y el MNR tenía 800,000 militantes. Entonces eso no creo que va mal ese análisis, ese raciocinio. Y lo propio para Evo Morales, ¿no? Porque los sindicatos que han vivido del MAS, y lo digo así, han vivido del MAS, pero con recursos públicos, siguen siendo exacerbadamente prebendales. Y justamente cuando se acabó la plata de la prebenda es que se acabó la unidad del MAS también. Entonces creo que por ahí va mal el análisis de contexto que hace el colega Javier Flores. Luego nos habla de la derecha, ¿no? En esta división muy simplista que tiene sus problemas, pero para efectos didácticos, digamos, podemos usarlo. Lo que sí vemos es que por primera vez en 20 años hay muchos actores políticos, tanto en la derecha como en la izquierda. Desde el 2005, y cuando el MAS sube al poder, logró una gran hegemonía, y no solamente la logró, sino que la impuso, la buscó, y con una efectividad diabólica, diría yo, ¿no? Digamos, porque creo que ha sido negativo, pero fue muy efectivo en lograr una hegemonía en el sistema político. Cambió la ley de organizaciones políticas, la ley de régimen electoral, en función a esa hegemonía. Pensando bien, podemos decir que quizá quisieron hacer un partido único al estilo PRI, el Partido Revolucionario Institucional Mexicano, que es algo que también intentó el MNR, pero de una manera quizá, no sé si más o menos democrática, pero con muchos liderazgos. Donde falló el MAS es que no generó liderazgos. En el MNR
Quizá el problema es que hubo demasiados liderazgos. Estaba Víctor Paz, Hernán Siles, Walter Guevara, Juan Lechín, y podemos seguir. Y por eso el MNR parió al final de su periodo, parió muchos partidos. El MNR histórico de Víctor Paz, el MNRI de Siles Suazo, el Partido Revolucionario Auténtico de Guevara, el PRIN de Siles, de Lechín, Carlos Serrate Reich tenía su vanguardia revolucionaria 9 de abril, fueron muchos partidos. Y el MAS, de alguna manera, pero a partir de este quiebre de la lógica prebendal por falta de recursos, no por haber madurado políticamente, ha parido también el MAS otros partidos, como lo es Morena, como lo es el MTS, como... no sé si me estoy olvidando de alguno. Entonces ahora tenemos, por primera vez en 20 años, que el socialismo, esa izquierda radical que para mí ha sido y sigue siendo muy perjudicial para el país, ahora tiene varias candidaturas, o varias expresiones, llamémoslas, porque todavía no podemos hablar de candidaturas. Están los arcistas, están los evistas, están los androniquistas, está Eva Copa, está Johnny Fernández, yo creo que jugando con ese famoso refrán de que en río revuelto ganancia de pescador, pero claramente está alineado a ese lado. Entonces son 5 de la izquierda y 5 de la derecha. Aquí son 6 de la derecha. No estoy hablando de candidatos, porque Evo no es candidato y lo puse en la lista de 5. Es claramente una expresión de voluntades políticas. Y en la derecha, en este simplismo, repito, hay 6. Y hay 3 tradicionales, los de siempre, los de los últimos 30 años, que son Samuel, Manfred y Tuto. Y luego hay 3 expresiones que se dicen emergentes, pero critican mucho a los dinosaurios, a los tradicionales, pero tampoco han podido unirse, ni lo han intentado, ¿no? Hemos visto discusiones entre liberales, libertarios, anarcoliberales, minarcoliberales, discusiones bizantinas, filosóficas, que al pueblo no les interesa, pero en lo más mínimo, en relación a la propuesta. Entonces, entre los 3, digamos que podemos llamar emergentes, están Jaime Dunn, está Paul Foster, que hemos escuchado muy poco de él, pero muy calladito, consiguió sigla y lanzó candidatura, ¿no? Sin mayores aspavientos. Me imagino que ahora se dará a conocer. Y luego está Rodrigo Paz, que muchos dicen, no, él no es emergente, lleva 30 años en política, pero es primera vez que es candidato. Entonces, estamos en esta situación definitivamente complicada, y aquí estamos en un sistema absurdo que se ha generado en los últimos 20 años, de partidos sin sigla, partidos sin candidatos, partidos sin liderazgos, partidos inclusive sin militancia, pero son los únicos, por el sistema político que ha generado el MAS, que pueden presentar candidatos. Y por otro lado tenemos candidatos con más o con menos liderazgo, sin sigla, y lo vemos de los dos lados. Evo Morales, por Dios que ha sido un líder en Bolivia, indudablemente, un liderazgo nefasto a mi punto de ver, pero ha tenido y tiene seguidores y no tiene sigla. Y lo mismo pasa del otro lado. Entonces, en este absurdo que han generado el MAS principalmente, pero con una cierta complicidad, ya sea por acción o por omisión, de quienes han detentado la oposición política estos 20 años, nos tienen en este sistema absurdo. Yo hace 10 meses presenté un proyecto de ley para que tengamos primarias abiertas, y decía en el Parlamento, todos lo necesitamos. Los necesitamos desde la oposición y lo necesitan también los masistas, porque estaban en la pulseta de quién controlaba más el Tribunal Constitucional, el Tribunal Electoral, ¿no? O quién hacía más barullo en la calle. Y necesitaba el país, tanto la izquierda masista necesitaba unas primarias. La oposición también necesitaba primarias, pero ninguno quiso. Esta rosca política, con una mezquindad y una miopía que es realmente imperdonable, no han querido abrir algo
que necesariamente necesitaba el país unas primarias. Necesitaba también salir de este absurdo de partidos sin sigla para tener candidatos buscando sigla. Ese monopolio que es absurdo. No han querido y ahora lo necesitamos. Y termino con este comentario, con todo lo que ya comentó Alex y comentó Javier. Tenemos a todas las siglas en el paredón de fusilamiento por diferentes iniciativas, ya sean políticas o de ciudadanos o qué sé yo, y la única que no está en el paredón, porque retiró este señor Peter Berghauser, retiró la demanda contra el MAS, pero cualquier rato vuelve. Entonces el MAS también va a estar en el paredón. ¿Y qué hacemos con las 11 siglas en el paredón? El Tribunal Electoral dice necesitamos blindarnos y mandó una ley de preclusión, que es un poco repetitiva de lo que ya dice la Constitución y la ley del régimen electoral. En diputados le hicieron una modificación, porque para que el público que nos escucha entiendan qué piensan los diputados. Y les lanzo la pregunta. Ya, para que no se interrumpa las elecciones, vamos a blindar a los vocales con esto de la preclusión. Pero blindarlos implica que si después inhabilitan a un candidato o anuncian resultados fraudulentos, no hay reclamo posterior. Entonces es difícil. Nos lo plantea desde el gobierno, y así lo veo yo, y con esto termino, nos lo plantean como ¿quién prefieres que te clave el puñal? ¿Los del Tribunal Electoral manejados por el gobierno o los del Tribunal Constitucional también manejados con el gobierno? Pero hay una salida para esto. Hay una salida que es aprobar en la ley de preclusión que ahorita está en el Senado, en su texto modificado que se aprobó en diputados, un artículo transitorio que ponga en suspenso la aplicación del artículo 58 de la ley 1096 de organizaciones políticas. Es decir, todas las causales por las que una sigla debe morir y ser cancelada, las levantamos. Hagamos una como amnistía. Y eso lo podemos hacer la próxima semana en el Parlamento. Y asegurar las dos cosas que necesita Bolivia. Necesita certidumbre, certeza en el proceso electoral. Y también necesita la certeza constitucional de que si se portan mal a juicio de alguien, hay un fallo inadecuado por parte del Tribunal Electoral, haya las garantías constitucionales para reclamarlo. Ahí entran todos. Todo. ¿Incluido Evo Morales? No, pues. O llegado el momento. No tiene nada que ver con que si Evo, estamos hablando de siglas, no tiene nada que ver con que si Evo Morales está. Pero solamente para aclarar eso, yo sí creo que el levismo tiene que tener una expresión electoral. No necesariamente Evo Morales, el levismo. El levismo. Es real, existe, y sería absurdo negarle al levismo una expresión electoral. Muy bien. Gracias, diputado Miguel Roca. Vamos a hacer una segunda ronda en este primer punto a propósito de lo que ya se ha mencionado. Quizá no se ha profundizado un poco el rol que están jugando las autoridades electorales, porque si bien se está demandando una ley expresa que garantice el principio de preclusión que ya está establecido en las normas, no es cierto, como así lo han mencionado también los expertos. Estos mismos dicen tienen toda la posibilidad, tienen toda la autoridad los vocales electorales de disponer, asumir decisiones conforme crean conveniente y en función de las normas existentes. No es necesario incluso esta ley que están exigiendo a la Asamblea Legislativa. Pueden hacerlo, porque además tendrían toda la legitimidad de hacerlo, es decir, están en el marco de sus competencias. ¿Qué es lo que ocurre en este tema? ¿Hay temor, miedo, quizá de algún proceso? Tawichi lo menciona constantemente, ¿no? Queremos ser incluidos en este ámbito del juicio de responsabilidades. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué las autoridades electorales incluso se han anunciado, ¿no?, posibles renuncias de algunos de los vocales, si esto sigue así? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué dice usted, diputado, más bien don Javier Flores? Antes de responder, yo quisiera incidir en el tema de que me parece, con todo el respeto, muy simplista decir funcionarios públicos, ¿no? El MAS es la única estructura que puede considerarse estructura política porque tiene bases. Y me atrevería a decir de que en la convocatoria del MAS
pueden estar los trabajadores de Doria Medina y los trabajadores de Doria Medina no estarían en la convocatoria de Doria. Porque los trabajadores, la gente del pueblo, ha vivido gracias a un proceso de cambio, ha vivido bien gracias a un proceso de cambio que ha generado consumo interno hasta para Doria Medina. Doria Medina, que se queja del modelo económico, ha sido pues un beneficiario del consumo interno, del crecimiento económico, porque la gente tiene y tenía recursos para comprarle sus hamburguesas. Y es algo injusto decir, caramba, el modelo no ha funcionado. Sin embargo, yo también quiero entrar al tema que me mencionas. Y claro, si uno ve la constitución política del Estado, y no es quién acuchilla o quién no acuchilla, el tema de fondo es de que en este caso, el Tribunal Electoral tiene que cumplir las sentencias constitucionales, debe cumplir, según la Constitución. Y claro, cuando se intenta de que Andrónico, que debió, se dice, blindar con esta ley de preclusión, no lo hacen, entonces entiendo que definitivamente todo esto viene calzando cada vez más en la idea de generar motivos, de generar opciones y decirle a la población, tenemos que ir detrás de la toma del poder a la fuerza. Para mí, no, repito, no está lejos, no deja de ser un plan de levismo, no deja de ser un plan del androniquismo, como se los llama, tampoco deja de ser un plan de la derecha boliviana, llegar a un momento de quiebre del poder, porque ya lo han hecho. Lo hicieron en el 2019. Electoralmente la derecha boliviana no tiene en este momento, por los temas que también nos dijo Miguel Roca, tienes candidatos que eran vicepresidentes, ahora están como primeros pluris, en Potosí, en Unidad Nacional o en el partido de Doria, son una asambleísta mujer, ¿no? Es candidata, y el amigo, el muy buen amigo, también es candidato pluri. Es decir, yo no entiendo cómo es que las estructuras políticas han caído tan bajo, porque definitivamente estamos en un momento donde al final los bolivianos necesitamos y quisiéramos que los partidos políticos y estructuras tengan mucho más seriedad. Muy bien. ¿Qué dice Alex Contreras en este tema sobre el rol de los miembros del Tribunal Supremo Electoral? Algunas consideraciones bien interesantes que sale de este diálogo, ¿no? El diputado Roca señala que el MAS es una confederación de sindicatos prebendales, ¿no? Que la verdad que no lo comparto en lo más absoluto. O sea, yo he renunciado al MAS voluntariamente, he sido parte del proceso de cambio mucho antes de que se llegue al gobierno, pero esa es una calificación que, desde mi punto de vista, no va con el movimiento al socialismo. Para mí, el movimiento el socialismo ha sido el instrumento político más importante en la historia del país, que representa a los pueblos indígenas, campesinos, originarios y movimientos sociales, que nunca antes había englobado a las 36 nacionalidades ninguno de los partidos políticos. Y creo que eso es bueno reconocer. Yo creo que uno de los aspectos fundamentales de estos casi 20 años de gobierno discontinuo del MAS es la inclusión social, buena o mala. Creo que esa inclusión que se ha hecho a los sectores que antes estaban marginados, discriminados, ha sido uno de los aspectos más importantes, y creo que es bueno resaltarlo porque eso queda en la historia del país. Veo que la actual situación, o sea, ha cambiado muchísimo al más. O sea, yo estoy hablando de las raíces del movimiento al socialismo, pero en estos 20 años, o sea, estamos hablando de el fin de un ciclo político del MAS. Yo creo que el 17 de agosto de este año el MAS llega a un fin de su ciclo político, por todos los aspectos que ha atravesado,
que sin lugar a dudas ese no es el tema, pero creo que es bueno mencionarlo porque la actual situación en la que nos estamos debatiendo en el país tiene muchísimo que ver con lo que ha pasado en los últimos 20 años en la historia del país. Se han aprobado leyes, el que yo le meto nomás y luego los abogados tienen que solucionar, o sea, esos aspectos no han sido en broma, ¿no es cierto? Se han aprobado leyes porque además el movimiento al socialismo tenía 2/3 en la Asamblea Plurinacional y tenía el poder total, tenía el control del poder ejecutivo, legislativo, judicial, policía, ejército, absolutamente todos los poderes en un momento. Y en ese momento creo que se han cometido errores políticos fatales que han destruido este movimiento. Por ejemplo, el no reconocer el voto mayoritario del 21F, ¿no? Que el soberano le dijo no a una elección, el haber intentado hacer un fraude electoral el 2019. Para mí, Evo Morales Ayma ingresó a Palacio de Gobierno por la puerta grande, pero lamentablemente salió por la ventana en noviembre del 2019. Entonces creo que toda esta situación tiene muchísimo que ver con lo que se ha hecho el MAS. Ahora, estamos hablando de la situación política del país y la pregunta era muy concreta, ¿no? Porque luego vamos a hablar del tablero electoral, de la judicialización del proceso electoral. Y creo que uno de los problemas centrales de lo que ocurre con la situación en el campo electoral, por ejemplo, son los taxipartidos, que aparecen solamente en tiempos de campaña electoral, ¿no? O sea, y después... Con taxímetro funcionando. Y con muy buena plata además, ¿no? O sea, no es que te prestan una sigla, o sea, eso es imposible. No es que te regalen una sigla, o sea, te alquilan y al mejor postor además. O sea, eso está más que comprobado. Pero yo creo que este tipo de partidos políticos le hacen mucho daño a la democracia del país. Y por esa razón está ocurriendo también lo que lamentablemente hoy nos estamos debatiendo. Estamos debatiendo el peligro, el riesgo que existe para que se detengan las elecciones del 17 de agosto. O sea, ya hay una suma de estos procesos judiciales, de estas acciones ciudadanas, de los taxipartidos, de la denominada clase política que de verdad no es ningún aporte, ¿no es cierto? O sea, porque los candidatos aparecen en tiempos de campaña y después los 5 años no existe ninguna oposición. Aquí está el diputado Roca, o sea, en la Asamblea Plurinacional han debido haber 2 opositores, digamos, o 3 opositores al gobierno de Luis Arce, ¿no es cierto? Pero el resto, o sea, brilla por su ausencia, y más aún los jefes de los partidos políticos. O sea, los jefes de los partidos políticos aparecen en tiempos de elecciones. Entonces bueno, ahora se creen los salvadores de la patria, lógicamente, ¿no? Pero creo que es importante señalar estos aspectos para ver que el peligro que se afecten los comicios electorales tiene que ver con todos estos antecedentes y con esta situación en la que estamos viviendo actualmente. Como les señalo, la judicialización, los partidos políticos y las amenazas están haciendo tambalear al proceso electoral. Muchas gracias, don Alex Contreras. Para ir cerrando este primer punto del programa, al final, ¿qué tendrían que hacer las autoridades electorales, diputado Miguel Roca? Gracias, José Luis. A ver, yo he escuchado a los colegas que sí creo que genuinamente han creído en el proceso de cambio, pero ha sido un embuste. Y cuando dije que Luis Arce llena estadios o coliseos con funcionarios y sindicatos, e insisto, disiento con Alex, sí, es una confederación, el MAS es una confederación de sindicatos prebendales,
se acabó la plata para la prebenda, se acabó el MAS. Ahí está la evidencia. Cuando habla de los pueblos indígenas, mira qué ironía. Este diputado de oposición que se opuso a esa constitución y que se opone y que quiere cambiarla y que jamás la hace, obviamente como la votó a favor el pueblo boliviano, la acato y la cumplo, pero es el único que ha salido a defender a los pueblos indígenas en el derecho que les da la Constitución para presentarse a elecciones. Porque en su lógica prebendal, el MAS dijo no, o es conmigo o con nadie. Y cuando los pueblos indígenas que el MAS dice defender dicen no, la Constitución, el artículo 109 me da el derecho de postular candidatos, el MAS le dice es solo conmigo. Y qué ironía que el candidato de oposición, el que no cree en esta Constitución, el que siempre la ha combatido y la va a seguir combatiendo, es el único que sale a defender con una acción de inconstitucionalidad abstracta el derecho que tienen los pueblos indígenas para nombrar candidatos, sin tener que ir por la vía del MAS. Entonces, y luego, el modelo económico es un desastre, estimado Javier. Nunca funcionó. Algunos dicen, se agotó el modelo. No, el modelo siempre fue una farsa, fue un embuste. Y miren, les explico, la gente del campo lo sabe, tanto hablan del pueblo. Yo, en mi comunidad de Chicani, mi compadre don Benedicto me enseñó a sembrar papa. Y me decía, cuando cosechamos, una tercera parte es para la familia, para comer. Una tercera parte es para vender y poder comprar otras cosas, azúcar, aceite, todo lo que necesita. Y una tercera parte lo guardas de semilla. Eso tan básico que conocen nuestros pueblos indígenas era lo más básico del modelo, con el gas. Pero no, lo vendieron todo y se lo farrearon. Y no aplicaron el conocimiento ancestral más básico de nuestra gente que dice representar el MAS. Entonces termino aquí, el modelo fue un fracaso y publiqué un libro el 2018, Proceso de Cambio, el milagro que no fue. Podemos hablar en otro momento por qué sostengo, además hace 8 años lo decía, esto va rumbo a un fracaso pero total. Pero volvamos al tema, a la urgencia que tiene la patria. Un sistema electoral que decía de candidatos sin sigla y siglas sin líderes y sin programa y sin bases, ¿no? Y ahora tenemos por diferentes motivos a todas las siglas en el paredón. Y la próxima semana va a entrar el MAS también a la sigla del paredón. Ya lo anunció Peter, me cuesta su apellido alemán, Berghausen. Es como las casas del cerro, sería en alemán, ¿no? Pero bueno, el MAS también va a entrar al paredón. Aunque no quiera, no lo puede evitar. Y entonces, ¿qué hacemos en un proceso electoral con todas las siglas en el paredón y que depende de un tribunal constitucional diciendo cuál vive y cuál no vive, porque los vocales del tribunal electoral tienen miedo de ir presos? Y yo les digo a los estimados vocales del tribunal electoral, todos tenemos miedo de ir presos. Quienes denunciamos la corrupción, quienes nos opusimos a ese fraude, no solamente al del 2019, al del 21F, teníamos miedo de ir presos. Pero fuimos cientos y miles que salimos a defender la patria. De esos defensores de la patria hay al menos 300 presos. Si yo no le acepto a ningún vocal del órgano electoral que ha jurado cumplir sus funciones, que me diga, denme una ley porque me da miedo ir preso injustamente. Porque todos los bolivianos en este estado autoritario que ha construido el MAS en los últimos 20 años, todos los bolivianos tenemos miedo de ir presos por razones políticas, no por maleantes. Y todos los bolivianos, y eso es lo deplorable del MAS, de un proyecto que nos presentó como de defensa de la patria, defensa del pueblo, básicamente termina diciéndonos lo mismo que el ministro del Interior de García Mesa, el Arce Gómez, que los bolivianos tenían que, el que se opusiera al gobierno tenía que caminar con el testamento bajo el brazo. El MAS le ha dicho en estos 20 años a la población, el que se opone a mí tiene que ir con miedo de ir preso. Y ahora los evistas
que se oponen al gobierno, se los he dicho N veces, se los digo en el Parlamento, están probando un trago amargo de su propia medicina. Y los androniquistas también, ¿no? Del autoritarismo sistemático que instauró el MAS en esta lógica castrochavista que es endemoniada. Y entonces estamos camino hacia la Venezuela de Maduro o la Nicaragua de Ortega, porque eso es lo que quisiera Arce Catacora. Eso es lo que quería Evo Morales, nos los decían abiertamente. Ahí están los videos. Y también, por supuesto, el vicepresidente García Linera. Entonces, yo creo que a Dios gracias, porque Dios, no hay mal que dure 20 años, diré esto, ni pueblo que lo resista. En Bolivia no duran los males más de 20 años. Eso sí es una constante. Entonces, yo creo que el MAS no se va a salir con la suya con ese proyecto macabro que tenía y que aún tiene, de llevarnos a una lógica a la cubana, a la venezolana o a la nicaragüense, pese a que sus líderes lo han dicho. Yo creo que ya se les ha salido de las manos. Lo que quiere ahora Arce está clarísimo. Quiere evitar que el evismo tenga una expresión electoral. Quiere evitar que el androniquismo, por decirlo así, que Andrónico sí es candidato, tenga una expresión electoral para que todos tengan que entrar por el embudo del MAS que controla Luis Arce y del Castillo, con sus autoprorrogados en el Tribunal Electoral y con algunos malos vocales en los autoprorrogados en el Tribunal Constitucional y algunos malos vocales en el Tribunal Electoral. Quiere seguir controlando por debajo de la mesa, quiere seguir judicializando la política a su favor, pero violando flagrantemente la ley. Ese es claramente lo que quiere hacer el gobierno y lo está intentando. Y eso es lo que tenemos que evitar todos los bolivianos. Y el gobierno debería entender que no va a poder salirse con la suya. Es algo que no ha entendido el gobierno. Es que Arce Catacora resultó ser mucho más torpe de lo que parecía. Porque Evo podrá no tener estudios, pero tiene intuición política. Entonces, Evo le tocó gobernar primero con hegemonía y con bonanza. Y Arce quiere copiar a Evo, pero no tiene ni hegemonía y mucho menos bonanza, no tiene ni siquiera mayoría en el Parlamento. Ahorita en diputados estábamos haciendo con un colega ayer, antes de ayer, un censo de quienes siguen arcistas. Si llega a 20, no llega a 25 diputados. Y entonces sigue queriendo gobernar con la lógica del rodillo de la imposición, ya sea por la trampa, por la maniobra leguleya. No funciona, no. Y digo aquí lo que le he dicho a los 3 presidentes arcistas últimos que ha habido, Jerjes Mercado, Guaitari y ahora Omar Yujra, que ni siquiera logró una mayoría para estar en la presidencia. Si le dedicaran una porción del tiempo y de la energía que le dedican a ver cómo hacer trampa, cómo imponer a la mala, si una porción de eso le dedicaran a ver cómo construir consensos, les iría muchísimo mejor y no irían tropiezo tras tropiezo al punto que parece, hasta tienen miedo de ni siquiera estar a 6 meses de terminar el mandato y ni siquiera poder hacerlo, de que ya queda clarísimo que no tenía la más posibilidad electoral un presidente en funciones para ir a una reelección que la Constitución le da derecho. Es deplorable, y es por eso, porque quieren copiar el modelo de gobierno de Evo Morales, que tenía hegemonía y bonanza, en un gobierno que es minoría en las calles y que tiene la economía hecha flecos. Esa es la lección que hasta ahora no asimilan. Muy bien, muchas gracias, diputado Miguel Roca. Vamos rápidamente al segundo punto de diálogo en Panamericana. Ahora sí, vamos a observar, vamos a realizar algunos criterios sobre la forma, sobre los enfoques, sobre las líneas de pensamiento, quizá líneas políticas que se han planteado a la hora de la conformación de los binomios de las distintas fuerzas políticas. Muchos han manifestado que distintas opciones lo único que buscan es consolidar el porcentaje en su reducto electoral de simpatía que pueda tener y no trascender más allá, no buscar ampliar este reducto, tomando en cuenta distintos niveles de la composición porcentual del electorado que existe en nuestro país. ¿Qué dicen sobre este tema? Vamos a empezar ahora con don Javier Flores, precisamente haciendo referencia a este tema, el tablero electoral, los binomios, quiénes se quedan, quiénes se podrían ir.
Definitivamente estamos en un momento pues absolutamente difícil, pues, se podría decir, único, sui generis, donde vemos a una, y para utilizar siempre ese término que tampoco me gusta, el simplismo entre derecha y izquierda, pero identificarlos de esa manera. Ojalá hubiera derecha en este país. Ajá. La derecha boliviana tiene a 6 candidatos que están intentando mostrarle al país, entiendo yo, alguna propuesta. Hasta ahora no hemos podido ver absolutamente nada. Lo que vemos más bien es de que todos los candidatos de la derecha le dicen al país: vamos a achicar el Estado, o quieren achicar el Estado. Le dicen que para ese efecto deben achicar el Estado a partir de, por supuesto, echar a la calle, más o menos yo calculo, unas 300.000 personas o 300.000 familias, para que tenga algún impacto, digamos, dentro del ahorro que se pretende tener. Ahora, la pregunta es, ¿será que conocen de política o de la forma como uno debe entender la política a partir de una ciencia social y la propia economía, que no es un 2 más 2, 4, sino también es una ciencia social? Y que en el fondo lo que está esperando la población son características de qué le ofrecen para el mejor vivir de los bolivianos. Y claro, cuando hay candidatos tan sueltos de cuerpos que dicen: reduzco el costo fiscal, echo a la calle a 300.000 personas, pero acto seguido le dicen: quiero que votes por mí, te voy a echar a la calle, pero pese a eso te pido el voto. Y por supuesto es que no le han entendido al país, no le han entendido a los sectores sociales. Consideran de que el país es una empresa donde se puede echar a la calle a una y otra persona, independientemente de sus propósitos, de sus metas, de sus condiciones de vida, si son indígenas o no, o son finalmente trabajadores. Entonces ahí vemos, por ejemplo, a un Doria Medina, que tiene un candidato a vicepresidente, llamativo, ¿no? Los dos son más de lo mismo, tal vez profesionales en sus áreas muy competentes, pero muy distantes de proponerle al país una solución, porque definitivamente no lo están haciendo. Da la impresión de que tampoco lo van a hacer, porque hasta ahora no se escucha una propuesta coherente que tenga alcance nacional. Tuto Quiroga, radical, ¿no? Con un vicepresidente que le dicen que es la GETIC y no conoce. Entonces, aparentemente es un empresario, tal vez exitoso o no, pero creo que no tiene ningún músculo para lograr ser un vicepresidente, que además tendría que estar vinculado al Congreso, y que, claro, un hombre que está vinculado a las computadoras no creo que definitivamente pueda tener capacidad para llevar adelante o ser el presidente del Congreso Nacional. Dum, caramba, es un hombre que aparentemente empezó bien, hablaba mucho de la Harvard, hablaba mucho de la formación. Le escuché decir de que este tiempo es para los profesionales, para la gente que tiene que manejar la política de otra manera, pero su vicepresidente, imagínense, no sabe qué es el Producto Interno de un país. No sabe, en realidad, él dice que no ha venido para ser presidente ni vicepresidente, pero uno no entiende. Y Dum, ¿no? Seguramente, también por tener una sigla, se asoma a una persona que definitivamente no conoce absolutamente nada en el escenario político. Rodrigo Paz estuvo con un vicepresidente, potosino él, ¿no? Que se lo vio, Careaga, y ahora Careaga es primer senador por otro partido político. Nadie entiende cómo se manejan verdaderamente en estas estructuras políticas, sin ideología, por supuesto, que llaman la atención cuando menos. Y Manfred, que aparentemente también es más de lo mismo, tiene un vicepresidente joven, de Santa Cruz, pero dudo mucho que tenga la capacidad de tener una presencia significativa en las elecciones. En el otro lado estaba Copa, sorprendentemente, con una persona que había salido, el señor Richter, había salido, creo, de NFR, estuvo transitando por NFR, y lo más llamativo es de que estuvo también en el gobierno de Arce, y por supuesto en los niveles más altos, y no le cuesta nada ahora acusar a Arce o acusar al MAS de que no es una estructura de la que él le conviene, y por supuesto, como le hizo a Arce, digamos, traicionando, porque eso veo como una traición, seguramente que Copa también va a tener que ir por esa línea de aceptar en algún momento que el señor Richter transite por otra estructura política. Y al final estamos ya llegando a los candidatos, digamos, como Andrónico, que tiene un vicepresidente, o una persona que ojalá pueda colaborarle, no sea
No se ha dicho mucho, pero definitivamente estamos en un momento difícil. Y por último sería el actual candidato del Castillo, que veo que tiene un discurso interesante, que en algún momento, y siempre me someto a lo que ha sucedido, no a especular nada, ha sido, lo han intentado nombrar como el personaje del año, creo que eso fue de una institución. Creo que como ministro ha tenido la fortaleza de llevar adelante tal vez todos sus proyectos sin un muerto y herido. Me parece importante señalar aquello porque, claro, en esa cartera de Estado a veces lo que más sucede es la confrontación. Y definitivamente el vicepresidente, que es del occidente, y por ahí también le puede apoyar para generar mejores espacios y lugares en esta elección. Ahora, cuando hablamos ya de estos candidatos, y uno se pregunta, pero para insistir en el término, para que la gente solamente se dé cuenta, la derecha, ¿qué credenciales tiene para poder demostrar a la población? Cuando muchos políticos están definitivamente, nos están hablando de qué es lo que harían por el país, uno se pregunta, Tuto, Doria, Dum, Rodrigo Paz, Manfred, ¿qué credenciales le pueden decir al país que tienen para poder gobernar un país? Tuto le podrá decir, cuando yo era presidente, ¿el país estaba bien? No. Doria le podrá decir lo mismo? No. Manfred les dirá, no. Es decir, las acusaciones que hacen al supuesto mal gobierno del MAS, por supuesto se caen en saco roto, porque ninguno de ellos ni siquiera ha mostrado ser una autoridad competente como para decirles, ahora conmigo las cosas van a cambiar. Y claro, en esta línea, pero además sin tener un proyecto político alternativo. Sin embargo, lo que yo sostengo, y creo que soy un convencido porque además yo vengo del sector privado, en los 14 o 16 años de vigencia del modelo económico, por supuesto que el desarrollo económico de las empresas que tenemos en Bolivia ha sido grande. Si no, hay que preguntarle a Doria por qué le va bien con sus edificios, por qué le va bien con sus hamburguesas. Hay que preguntarle a muchos empresarios privados por qué les ha ido bien, por qué tienen ahora 10 veces más su patrimonio que el 2016. Es que lo que sucede es de que han mejorado sistemáticamente porque el consumo interno ha sido importante. La gente profesional con un salario, digamos, de 7,000 bolivianos, que eran en ese tiempo $1,000, ha podido comprarse un vehículo, a crédito, por supuesto, ha podido comprarse un pequeño departamento, a crédito, por supuesto, y que ahora lo que hay que diferenciar es de que un tema es los 14 años de gobierno y el otro tema es que definitivamente en los 2 años, en estos 2 últimos años, los temas han podido cambiar, pero producto de la ausencia de dólares y provocados por la falta de exportación del gas. Entonces, lo que yo creo que para hablar de la parte económica ya más adelante seguramente, hay que poner el énfasis en ciertos elementos y hay que saber diferenciar los temas que se han producido en un tiempo y obviamente los candidatos, ahora que es el momento del análisis, no responden a las necesidades, a las inquietudes que tiene el pueblo boliviano. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué dice sobre este mismo punto, don Alex Contreras, en este juego de binomios, o bueno, por lo menos en el ofrecimiento que hay acerca de los binomios? Si podemos atrevernos a mencionar, ¿hay posibilidades? ¿Quiénes tienen menos posibilidades? Desde un punto de vista de la lectura política que usted tiene. Estamos ingresando a una campaña electoral, ¿no? Y la campaña electoral es sinónimo de la realidad. Y la realidad en la que nos vamos a debatir en estos 3 meses de campaña son las filas interminables por conseguir diésel, gasolina, el precio del dólar que sube cada día, los productos de la canasta familiar y de los medicamentos que realmente han subido desmesuradamente, la inflación que afecta cada día al país. Esa es la realidad. O sea, y la campaña se va a realizar precisamente en base a lo que vamos a vivir. No tenemos otra realidad en la que podamos señalar que algunos aspectos los solucionaremos de alguna manera. La realidad en el país es muy difícil, es muy complicada. Estamos atravesando una crisis económica y
y social que nos recuerdan a por lo menos unos 40 años en lo que es la historia del país. Y precisamente los binomios que se presentan, las candidaturas que se presentan, tienen que proponernos soluciones. Yo, la verdad, que no veo a los partidos de, si queremos, del ala de la izquierda, que están fragmentados en todo lo que ha sido el movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, dar soluciones, por ejemplo, al tema de la escasez de hidrocarburos, al precio del dólar, o sea, porque ellos están en gestión de gobierno. Y la gente se va a preguntar por qué no solucionan ahora la situación, por qué nos van a prometer solucionar en el futuro. Entonces creo que esa es la gran desventaja que en este momento tienen los candidatos, llámese Eduardo del Castillo, llámese Andrónico Rodríguez, llámese Eva Copa, o sea, porque todos tienen cierta corresponsabilidad de lo que ha pasado en los 20 años discontinuos de gobierno, o sea, y esa es una gran verdad, o sea, no hay ninguno de ellos que diga yo soy el salvador de todo lo que está ocurriendo en el país. No, o no tengo nada que ver en lo que ha pasado en estos 20 años porque tienen corresponsabilidad. Veo que de estos 10 movimientos políticos, en realidad no hay movimientos políticos porque uno aún está en observación y es la Alianza Popular. Existen 4 alianzas, 5 partidos políticos, pero estamos, producto de esta realidad que atraviesa el país, estamos divididos. Tenemos partidos políticos y una sociedad fragmentada, atomizada. Yo estaba revisando las últimas elecciones desde el 2005, hace 20 años, y nunca habíamos tenido más de 10 partidos políticos participando en una contienda electoral. Y esto precisamente es por la polarización que existe en el país y la polarización que existe en los diferentes partidos políticos. Dividiría yo a estos 10 movimientos políticos en 3 bloques, que ya más o menos lo han señalado, unos del ala radical de la izquierda, para que la gente nos entienda, el otro, los del ala neoliberal de derecha, y creo que también hay un sector que representa el centro, si se quiere, de los partidos políticos, ¿no? Y yo me voy a animar desde mi punto de vista y de acuerdo a lo que han significado ya algunas encuestas, algunas campañas, los binomios presidenciales que sin lugar a dudas en algunos aportan a la candidatura presidencial y en otros les afectan negativamente, a señalar que dentro de estos 10 partidos habrán un grupo de candidatos y binomios que serán protagonistas, otros que serán participantes y otros que serán un simple relleno. Y creo que entre los protagonistas irá uno representando de el ala neoliberal de derecha, que lo veo entre Samuel Doria Medina y Jorge Quiroga Ramírez. Ahí creo que hay una disputa por el mismo nicho electoral. O sea, ellos están peleando los mismos sectores sociales que pueden apoyar a un candidato de esas características. Es imposible pensar que, por ejemplo, puedan arrebatar votos del voto duro del masismo, ¿no es cierto? O sea, ellos se van a pelear ese nicho electoral y creo que de ahí habrá un protagonista. Veo que en el centro el protagonista sin lugar a dudas será Manfred Reyes Villa, y si participa Andrónico Rodríguez, también creo que se puede convertir en protagonista. Dentro de los participantes, le pondría a Eduardo del Castillo, que va a participar, Jaime Dunn, Paulo Forster, de Libertad y Progreso, y Eva Copa con Jorge Richter. Y entre los que van a ser los del relleno, veo, por ejemplo, Rodrigo Paz y la candidatura de
que lo había dicho en el 2, pero que es en el 3 de Paulo Rodríguez Forster, ¿no? Entonces, ya se va... ¿Johnny? Johnny, sí, yo le pondría de participante, no sé, porque no le veo mayores, digamos, aspiraciones, principalmente porque por el binomio que tiene, y bueno, porque él prometió una dupla ganadora, que en realidad no la veo como dupla ganadora, y analizando algunos nombres de los candidatos que él lleva a diputados y senadores, o sea, la que más destaca creo que es su hija, ¿no?, que va como primera candidata plurinominal por Santa Cruz, o sea, se llega siempre a esos extremos, y creo que la población... La actual senadora. No conozco el nombre, pero sé que es su hija, ¿no? Y creo que la población debería, ¿no?, analizar estos nombres, analizar los programas y propuestas de gobierno que hasta ahora lo hemos conocido en realidad muy poco, ¿no? Y creo que eso es lo importante y determinante para ir viendo también cuál será la tendencia de la población. Yo saco más o menos estas conclusiones tomando en cuenta las diferentes encuestas que se han realizado hasta hoy, y también de los binomios vicepresidenciales, o sea, los candidatos vicepresidenciales. ¿Cuál es el rol del vicepresidente del Estado plurinacional? Para mí es la quinta rueda del carro. O sea, no tiene realmente ningún protagonismo político importante en la gestión de un gobierno. Miguel Roca, nuestro diputado, señalaba hace un momento que uno de los vicepresidentes, lógicamente velando todos los intereses, que fue bueno, desde mi punto de vista, fue Álvaro García Linera. Por su temple, por su formación política, por los intereses que perseguía, pero además porque conseguía resultados, ¿no es cierto? Y esa su vicepresidencia pues duró 14 años. Y más aún, más favorable, porque en un momento tenían 2/3, o sea, tenían mayoría en Senado, tenían mayoría en diputados, y fue muy sencillo, digamos, hacer la concertación con los otros partidos políticos, porque además se los cooptaba, ¿no? Se los ha cooptado casi a la mayoría, y los partidos de la oposición quedaron muy reducidos. Sí, muy dóciles, o sea, al poder, ¿no? Pero en esta elección de los candidatos que yo veo, deberían tener mínimamente un perfil político. Porque ¿qué hace? El vicepresidente tiene que presidir, o sea, es el presidente nato de la Asamblea Plurinacional. Y en la Asamblea Plurinacional ahí van a estar pues los mayores buitres de nuestra política, ¿no es cierto? Ahí no van a ir santos, o sea, ahí, y además creo que va a ser una asamblea plurinacional muy dividida, muy polarizada, porque no existen mayorías hasta el momento. O sea, no conozco un candidato que, de acuerdo a cualquiera de las encuestas, tenga más allá del 20%, por ejemplo, ¿no? Entonces va a ser un voto que se va a diluir, seguramente que las alianzas de consenso, la concertación será importante en la Asamblea Plurinacional, y para eso creo que se necesita un candidato de un perfil político importante, que hasta ahora, bueno, no lo veo. Tal vez el candidato Pope, por la experiencia en administración y en gestión pública, un candidato, por ejemplo, con el perfil de Jorge Richter, pero creo que a Morena le veo simplemente como un relleno en las elecciones. Me parece muy importante la participación, por ejemplo, de Juan Carlos Medrano, el concejal por Santa Cruz, por su juventud, por su experiencia política en administración y en gestión pública, pero no veo más allá. O sea, no se va a administrar por Django la Asamblea Plurinacional, ¿no es cierto? Tampoco por una persona que no tenga ninguna experiencia política. O sea, para mí es lo central. Ahora todos quieren llevar, digamos, de vicepresidente
a un joven, o sea, pensando que la renovación es por la edad. Yo creo que no es así. O sea, en política la renovación tiene que ser de ideas, de proyectos, de planes, de visiones de país, y no veo que exista una renovación de esas características para los diferentes candidatos presidenciales desde los vicepresidenciales. A algunos sí les ha sumado, pero creo que al resto les ha restado. Muy bien, muchas gracias, don Alex Contreras. ¿Qué dice en este punto también diputado Miguel Roca, tomando en cuenta lo que ya se ha presentado hasta el momento, que es lo que puede ofrecer este mosaico de posibilidades? Bueno, yo antes de comentar sobre los binomios, quiero hacer 4 reflexiones muy rápidas de lo que esto implica. Primero, insistir en esta chacota en la que estamos en el sistema político electoral de candidatos sin siglas y siglas sin líderes. O sea, es un absurdo, que lo tenemos que cambiar, porque el país no puede seguir así. Segundo, esa división de izquierda y derecha está bien para el análisis, digamos, de contexto en otra cosa, pero ya cuando estamos hablando de las ofertas electorales, ahí yo creo que ya no es válido. ¿Quiénes son de izquierda y quiénes son de derecha? No es tan simple. O quiénes son neoliberales, ¿no? Que es un término con un valor emocional más que un valor académico o válido para una propuesta económica o inclusive política. Tercero, el rol del vicepresidente. No estoy de acuerdo en que es la quinta rueda del carro. Lo tratan así, pero si bien hace un momento dije sí, Álvaro García Linera fue un vicepresidente eficaz. Eficaz para lo malo, pero eficaz. Y en contraste, Choquehuanca, ni para lo malo ni para lo bueno, tremendamente eficaz, con sus discursos esotéricos, hablando del cóndor o del sexo de las piedras o cosas así, pero no maneja para nada su rol. El rol del vicepresidente, y aquí voy a detener un poquitito, es dual, porque es parte del Ejecutivo. La Constitución le da una especie de rol de primer ministro que tenemos en las democracias parlamentarias, que son las democracias más sólidas, dicho sea de paso, y además los países más prósperos, ¿no? Tiene un rol como de primer ministro. La Constitución le dice que define la política exterior del país, como el secretario de Estado en Estados Unidos, que define la política exterior, la defensa y además el régimen interno, ¿no? Entonces, el rol de vicepresidente es una parte fundamental del Ejecutivo y es cabeza del Legislativo. Entonces, tiene que ser una persona muy capaz, que sí, idealmente tiene que ayudar a conseguir votos, tiene que ser una persona que conozca el país, tiene que ser una persona adecuada, muy capaz, pero tiene que ser una persona que pueda manejar el legislativo. Y finalmente un comentario antes de entrar a los binomios. Las listas de candidatos al legislativo yo las veo muy débiles, muy pero muy débiles. Primero, hay mucha gente muy cuestionada, la conocida, la mayoría es muy cuestionada por sus actuaciones pasadas. Hay muchos de los actuales legisladores que quieren repetir y creo que no son precisamente los que se han destacado por hacer un rol opositor, que ya tuvieron esa función en la última legislatura, o que también estuvieron en legislaturas pasadas y, como lo dijo Alex, dóciles ante el poder y el autoritarismo del MAS. Y a quienes no conozco, y creo que la mayoría de la gente no conoce, realmente, bueno, habrá que ver cómo vienen. Nepotismo en las listas también, en fin. Ahora vamos, por la izquierda. Del Castillo con Milán Berna. no será Kundera, ¿no? ¿Quién será? Discúlpenme, pero para la gente de las ciudades, don Milán Berna, nadie lo conoce. En el MAS, en esta confederación de sindicatos prebendales, probablemente es una figura importante porque maneja, según entiendo, uno de estos sindicatos prebendales. Pero para la población, ¿quién será? Andrónico y Mariana Prada, ¿no? Fíjense que en todas las expresiones del masismo, del levismo, perdón, del masismo en general, del socialismo,
No veo diferencia política, ni programática, ni ideológica, solamente caras. ¿Quién tiene más linda cara? Andrónico, así, el joven churro. Y compensan con Mariana Prada, que es la tecnócrata de Evo. Fue una ministra de planificación que para el modelo, manejó bien el modelo, pero el modelo ha sido un fracaso. O sea, no ha sido chambonada de quienes lo manejaron, ha sido el fracaso de quienes lo diseñaron. Entonces ahí está Mariana Prada como tecnócrata, casi que una contraparte. En el lado de la izquierda del masismo, lo parecido al Lupo con Samuel, que ha sido ministro de planificación y sabe manejar los créditos y esas cosas, ¿no? Eva con Richter, ¿no? ¿Qué proponen, qué plantean? No sabemos. Y bueno, Johnny con Felipe Quispe, el dirigente gremialista alteño, uno de los muchos, ¿no? ¿Qué será? Ahora vamos por el lado de lo que Alex llama neoliberal, Javier llama la derecha, pero yo no creo. Samuel de derecha, discúlpenme. Samuel sí, es digamos de una socialdemocracia respetuosa de la democracia, valga la redundancia, y del Estado de Derecho, pero de derecha. Con Juan del Granado, socio aliado de Evo Morales, con Revilla, con una serie de actores de la izquierda nacional, Charlie Bert, que era del Partido Social, ¿no? Y eso justamente, a eso me iba. Y desentona Camacho. Pero la propuesta no es pues de derecha, ¿no? Y bueno, es muy enigmática. Más allá del 100 días carajo, no sabemos nada, ¿no? Entonces, ¿cómo plantean? Pero escuché al señor Lupo, a José Luis Lupo, ¿no? Diciendo, no, nosotros somos de izquierda, creemos en la izquierda democrática y no sé qué. No es izquierda. O para los que somos, o sea, de ideas liberales, Samuel Doria Medina no convence, es más política noventera. Y vamos a Tuto. Tuto con este joven empresario de Yango y de pedidos ya, ¿no? ¿Podrá manejar la asamblea? Me preocupa mucho que no conoce el Estado. Si es un gran vice o un gran empresario de la tecnología y no sabe qué es la GETIC, me dejó con mucha preocupación. Pero al igual que Doria, tiene una inconsistencia muy grande con Camacho. ¿Qué hace Tuto con el FRI? El Frente Revolucionario de Izquierda dice, no, es solo la sigla. Eso creímos y por eso, no, la oposición de Comunidad Ciudadana no funcionó. La semana pasada estaba en comisión Walter Villagra defendiendo una política típica de izquierda de ponerle más cargas al empleador, disque para defender al empleado. Y cuando yo dije algo, dije, no, claro que somos de izquierda y venimos de la izquierda comunista, mucho orgullo. La semana pasada. Está bien, puede ser, pero ¿qué hace con Tuto? Entonces, Tuto de derecha, con esa incongruencia con el FRI y también con muchos de los políticos reciclados, discúlpame, pero no creo que sea una opción de derecha, ¿ya? Es una opción política y no sé qué. Manfred con Medrano. Manfred ha tenido planteamientos más bien como eso de el diésel a 5 bolivianos, que es liberar totalmente los combustibles. Esa sí es una medida, digamos, que a mí me parece de derecha. Dicen que ha estado muy cerca del MAS, etcétera, entonces ahí van las incongruencias. De Medrano no sé mucho, solo he visto sus TikToks, muy hábil en ubicar chulupis en los restaurantes y muy popular con la juventud cruceña, ¿no? ¿Qué será? Luego Rodrigo Paz, de derecha, por Dios, del movimiento de la izquierda revolucionaria y todos sus planteamientos. No creo con el capitán Lara, que es un fenómeno de redes sociales más que nada, no lo veo. En la derecha tenemos 2 candidatos, Alex y Javier. Está Jaime Dun, un autoproclamado liberal, que es muy buen evangelizador de las ideas liberales, con Uriona, que es un empresario de éxito, pero que no tiene idea de Bolivia, de la economía, y ser un empresario de éxito te puede hacer un buen vicepresidente o un buen político, no lo dudo. Y fíjense, la otra opción de derecha es al revés. Otro empresario de éxito, que es Paulo Forster, muy exitoso como empresario, más exitoso que Uriona, diría yo, con un liberal mucho mejor formado que Dun.
que es Antonio Saravia, doctor en economía, el fundador del Partido Liberal. Entonces, en realidad, la poca opción que hay de derecha liberal, entendida propiamente derecha, son la de Jaime Dunn y Paul Foster. Y ya veremos en la campaña cómo se desempeñan. Las demás, yo las pondría en el centro. En el centro democrático, neoliberal si quieres, pero ese neoliberalismo noventero no es pues de derecha. Es muy estatista, vive del crédito, ¿no? Eso es lo que nos propone Tuto, ¿no? Entonces, realmente yo no veo que el país encuentre su rumbo para salir de la crisis en esta justa electoral. El gobierno va a ser un gobierno de transición. Eso sí, yo creo que de los entre Samuel Tuto, Manfred, Jaime Dunn o Paulo Foster, ahí hay equipos de economistas que te van a frenar la tremenda crisis económica y lo van a replantear. Y entonces aquí ya vienen las diferencias entre una política noventera, que no fue de derecha. Lo que ustedes llaman el periodo neoliberal no fue de derecha, pues fue con hartas empresas públicas, se privatizaron algunas, pero vivir, ¿no? Que el equilibrio fiscal y los créditos es lo principal. No ha habido una lógica liberal, ¿no? Y estamos todavía lejos, porque las opciones que tenemos entre Foster y Dunn, liberales, todavía son, puedes llamarlas a una entre cómo es las categorías que nos dice Alex, entre protagonista o relleno, no sé quién será qué, pero yo creo que ahí son las únicas opciones de derecha liberal que hay. Y sí, estoy convencido que la salida que necesita el país de fondo es por la derecha, y es por la derecha de lo que yo llamo lo popular liberal. Ya se acabó lo popular nacional, que nos decía hace décadas Zabaleta. Lo popular liberal es el gremialista, es el minibusero, es el productor del campo que quiere, que no entiende y se rehúsa a decir, ¿por qué si el auto me cuesta $3,000 en Patacamaya, el que han traído de Iquique perfectamente legal, por qué un estado me dice que tengo que pagar $12,000 por los papeles? ¿No? O el gremialista, ¿por qué tengo que pagar más impuestos de lo que puedo ganar? O el productor del campo, ¿no? Que quiere usar biotecnología y quiere tener el título agrario, la seguridad jurídica de su propiedad privada. Entonces, el país necesita esta lógica de lo popular liberal. Y eso es lo que nos va a sacar realmente de la crisis y enrumbar a Bolivia hacia una prosperidad. El camino va a ser difícil, pero ahorita no veo en el escenario político una verdadera expresión de eso, salvo Paul Foster y Jaime Dunn. Muy bien, muchas gracias, diputado Miguel Roca. Vámonos al último punto de diálogo en Panamericana. Tenemos un tiempo holgado, pueden hacer bastante referencia a lo que vamos a abordar ahora. La situación económica en nuestro país. Es muy complicado lo que se está viviendo en estos días en distintos lugares, no solamente por este tema de los dólares, la falta de combustible, definitivamente ya el encarecimiento de varios productos de la canasta familiar, ya se han denunciado obviamente que se está volviendo insostenible. ¿Qué puede ocurrir? Muchos dicen, la gente no está saliendo a las calles porque tienen cierta esperanza de que en el proceso electoral pueda encontrar alguna luz en el camino para resolver estos temas. Pero entre tanto, ¿qué es lo que puede ocurrir? Ya se han anunciado medidas de presión, el nivel de conflictividad puede crecer. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Adelante, don Javier Flores. Lo que yo entiendo es de que en este momento en Bolivia, y en la parte económica, podemos ver de que definitivamente, para entrar siempre en contexto, y señalar lo que ha pasado durante los 20 años, tendríamos que empezar diciendo qué es lo que quería, qué es lo que buscaba la población en el 2006. En el 2006, y este es un tema muy, muy, muy de fondo, y acá tengo los datos, el salario de un ciudadano, el mínimo, oscilaba en los $57 y el cambio a 8. Es un tema central porque nos está mostrando que ahora, neoliberales o de derecha,
nos dicen que vivimos en la extrema pobreza, de que la gente no tiene plata. Sin embargo, habría que empezar cómo vivía la gente con $57, que eran el cambio a 8 bolivianos. Y así sucesivamente vemos de que llegamos año tras año. En el 2013 ya son $174, en el 2015 $214, 2018 $300, y finalmente en el 2025 están en $487, que ahora sí, por supuesto, están devaluados por temas que tienen que ver con la exportación de gas. Entonces, cuando yo veo todo el contexto del qué debería esperar la población y qué debería hacer la población, veo de que, por un lado, necesita la población escuchar y reencontrarse, para mí, con su proceso de cambio, pero unido, no con un proceso de cambio, no con fracciones. Es decir, un proceso de cambio que le dé respuestas a la clase popular que está pidiendo en este momento resultados. Y claro, cuando alguien, seguramente en este panel lo vamos a decir, ha habido algo de bonanza, que lo único que había era bonanza, se dice, pero no se habla claro. La bonanza viene después del proceso nacionalizador. Ahí es cuando se inicia y se incrementan los recursos para el Estado boliviano de manera importante, y ese recurso tiene que ver con el vivir bien de los años que se ha podido establecer, o hasta el 2016 cuando menos. Y alguien también nos va a hablar seguramente del despilfarro, es decir, que ha crecido Bolivia, que sigue lo mismo, que no ha cambiado absolutamente nada. Y cuando nos vamos a las cifras, el PIB del 2006 era más o menos $9.000 millones, y ahora tenemos un PIB de $45.000 millones. La pregunta es, ¿ha crecido o no ha crecido la economía? ¿Sí? ¿Y qué es un PIB? Es, por supuesto, lo que produce en bienes y servicios durante un año, en este caso en Bolivia, un Estado. Pero también nos damos cuenta, un elemento que siempre yo me gusta traer a este escenario, es de que la población de ese tiempo, que eran aproximadamente 7 millones, ahora somos 11, casi hubiera duplicado en la población, en los ciudadanos. Sin embargo, el PIB ha cuatruplicado en 4 veces más respecto al 2006 o 2004. Entonces, si nos damos cuenta, el proceso, el modelo económico, que dicho sea de paso, no fue nunca de propiedad pues de Evo Morales. Si alguien tendría que preciarse de haber logrado crecimiento económico, haber redistribuido la riqueza, por supuesto que es pues el ministro de ese tiempo, el actual presidente Arce. Sin embargo, ¿cuál es el problema en mi concepto cuando hablamos de modelo económico? Se está intentando de manera sañuda intentar cuestionar al modelo, cuando el problema no es del modelo. El problema es porque se ha descuidado el perforar pozos y tener recursos para exportar y tener ese déficit de más o menos $3.500 millones que tenemos a la fecha. Y la pregunta es, para los que nos escuchan, si se hubiera explorado el 2014 y el Mayaya en este momento estuviese en pleno proceso, ¿cuál hubiera sido la retórica de la derecha boliviana hoy? Dólares no hubiesen faltado, nuestro crecimiento económico hubiera sido importante, y por supuesto nuestro Banco Central no tendría 14.000 millones, tendría por lo menos unos 20.000 millones de reserva. Esa sería la historia, si es que el 2014, y aquí hay que hacer énfasis para poder explicar por qué simplemente no se perforó. El 2014 Evo Morales tendría la obligación de perforar pozos, explorarlos y entregarnos a los bolivianos la posibilidad de tener recursos por la exportación de gas. Sin embargo, Morales privilegió, y ahí sí estoy de acuerdo con muchos panelistas, el obrismo. Es decir, en 2014, con el afán de ser candidato nuevamente a la presidencia, lo que hizo es convocar a todos los municipios del país y decirles qué quiere Potosí, qué quiere Oruro, qué quiere la provincia del municipio de Potosí, qué quieren todos, y ahí están las obras, reduciendo de 14.000 millones que teníamos el Banco Central a más o menos 7.000 millones que le entregarse. Esa es la realidad, eso está en los documentos. Ahora bien, con 7.000 millones
lo que aquí no se dice también es que en el gobierno de Arce se perforan pozos y tenemos el Mayaya, que no va en este momento a funcionar o no va a tener rédito, sino a partir de 2026 o 27. Entonces, cuando vemos este contexto del modelo económico y de lo que debería ser la población, por supuesto que la gente tendrá que votar en dos escenarios en mi consejo. El uno, vinculado a nuevamente entregar nuestras empresas públicas a los privados, sean estos nacionales o internacionales, o la otra, proteger su capacidad de sus empresas públicas, que además, aquí también quiero enfatizar algo muy importante. Cuando se habla de empresa pública, inmediatamente se viene Cuba, se dice Castro chavista, y la pregunta de fondo es, China, un país básicamente un potencial en términos empresariales, sus empresas públicas son el 60% o más que controla su Estado. Entonces, lo bueno sería que digan, se quiere ir camino a Venezuela, camino a Cuba, pero también se intenta ir camino a China, pues sería lo correcto. Pero como China está desarrollado, el ejemplo parece no servir para las personas que quieren descalificar este proceso. Entonces, yo quisiera terminar simplemente añadiendo de que definitivamente han habido equivocaciones, pero la gente tiene que saber de que una empresa pública, el solo hecho de existir, ya es un aporte a su sociedad. ¿Por qué? Porque cuando existe una empresa pública, uno de los temas importantes es que genere empleo. Que por supuesto no les interesa a los ricos, pero el pobre sí se identifica con ese empleo que le da el Estado a través de una empresa pública. Segundo, que pague impuestos. E incluso que no tuviera utilidades ya es un aporte al Estado. Pero si además tiene utilidades, realmente estamos hablando de empresas que le benefician a su Estado, porque su Estado también tiene que hacer por su sociedad algunos temas que son importantes para ellos. Muy bien, muchas gracias, don Javier Flores. ¿Qué dice en este último punto, el tema económico, en función de lo que ha mencionado ya también don Javier Flores? Tiene la palabra don Alex Contreras. Gracias. Solamente para esclarecer lo que habíamos manifestado hace un momento, es un reporte del periódico El Deber del 4 de abril de este año. Tuto Quiroga dice, todo se privatiza al lanzar las líneas de un posible gobierno y adelanta un Estado pequeño. Entre lo central señala que un Estado pequeño y austero no abre empresas para que estén los amarraguatos y se roben la plata, de que han vivido las empresas de miel, de papel, quipus, de cartón, etc. Todo se cierra, todo se concesiona, todo se privatiza, el Estado es pequeño y todo se descentraliza, incluyendo la salud y la educación. Palabras textuales del candidato de la Alianza Libre, ¿no? Jorge Quiroga Ramírez. O sea, esas son expresiones de una política, no de un candidato de derecha, sino no de un candidato de centro, sino de extrema derecha. Y además, Miguel, te estás olvidando que el primer candidato a diputado plurinacional por Santa Cruz es Branco Marinkovic, por Jorge Quiroga Ramírez. Y sabes quién es Branco Marinkovic, ¿no es cierto? Él es representante de la derecha neoliberal, del sector productivo, pero políticamente de la derecha neoliberal en el país. Y además creo que tenemos que contextualizar el escenario político con lo siguiente. En el país hay logias y hay que saber cuál es el poder que tienen las logias. Y las logias, ¿a qué candidato están ahora apoyando? ¿Y qué candidato va a representar a esas logias, ¿no es cierto? Que no solamente son un poder económico, sino que son un poder político en el país. Por esa razón, yo no incluiría a un Jorge Quiroga Ramírez en el centro de la política del país y tampoco a un Samuel Doria Medina. Estaba revisando algunos datitos. Samuel Doria Medina, cuando era ministro, privatizó 24 empresas del Estado. 24. Y esa era una política neoliberal en esos tiempos. O sea, no podemos decir
que era una política de centro. Y uno de los aliados estratégicos que tiene en este momento Samuel Doria Medina es Luis Fernando Camacho, quien además maneja y controla por lo menos todo lo que significa el oriente del país. Ese es su aliado. Y no vamos a decir que Luis Fernando Camacho es de centro, ¿no es cierto? Por esa razón, creo que es bueno decirles a los oyentes lo que es la realidad en el país. Y no podemos incluir en el centro de la política nacional a candidatos que son de la derecha. O sea, estamos graficando para que la población precisamente nos entienda, ¿no es cierto? Y creo que eso es importante para que este análisis, estos mensajes que enviamos sean los más claros posibles a la población, porque sé que Diálogo se escucha en el área rural, en el área urbana, y también es motivo, digamos, de un análisis, de comentarios que me parecen muy buenos. O sea, por lo menos esa es mi visión, esa es mi posición. Ahora creo que en el tema de la situación económica y posible escenario de conflictividad que nos toca analizar, yo veo que hay tres claves para entender este escenario. Tres claves que han ocurrido en esta última gestión, porque si analizamos la gestión de Evo Morales o las consecuencias que tuvo el gobierno de transición de Yanine Áñez, nos vamos a enfrascar en una discusión que no tiene un norte, que no tiene un sentido. Creo que deberíamos analizar la actual situación económica, la actual crisis económica y social que está atravesando el país desde lo que ha hecho este gobierno. Y yo veo que hay tres claves. Una es la lucha política que ha desgastado este gobierno y que viene del sector evista. El mayor opositor acérrimo al gobierno de Luis Arce Catacora ha sido el expresidente Evo Morales Ayma y toda su ala dura de izquierda radical. No ha sido la oposición, o sea, la oposición ha sido apenas un adorno, menos los candidatos que ahora aparecen como los salvadores de la patria. O sea, ellos han desaparecido del mapa político y creo que esta conflictividad ha tenido no solamente el boicot y el bloqueo de créditos, por ejemplo, en la Asamblea Plurinacional. Se han protagonizado bloqueos de caminos que en estos 5 años, de acuerdo a los datos que tiene la prensa, son más de 200 días que se han bloqueado. O sea, es más de medio año en total de esta gestión que se han bloqueado diferentes carreteras del país. Y esto es un grave daño económico, ¿no es cierto? O sea, las consecuencias son durísimas, dramáticas para los sectores agroproductivos, agropecuarios, comerciantes, transportistas, para los gremialistas. O sea, han sido medidas de presión que han afectado al bolsillo del ciudadano, pero también han afectado a la política del gobierno. Ha tensionado muchísimo la situación política y lo han visto y lo han analizado por el sector de los bloqueos y las medidas de presión, el bloqueo en las calles y el bloqueo en la Asamblea Plurinacional, que ha afectado al país. El deterioro esta es una segunda clave para entender este escenario político, el deterioro del denominado milagro económico. Yo recuerdo que cuando se nacionalizó los hidrocarburos, en realidad se recuperaron los hidrocarburos, el auge económico en el país era muy grande, muy fuerte. Las obras del denominado programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, que se realizaron por todo lado, pero creo que se malgastaron los recursos económicos. Y ejemplos hay muchos. Lo que ha pasado con el fondo indígena, o sea, ha sido un derroche de millones de bolivianos y una política de mala inversión económica donde realmente se tenía que invertir. Y era el tema de los hidrocarburos. O
sea, se recuperaron las empresas estratégicas, pero no se tuvo esa visión, esa posibilidad de invertir precisamente en hidrocarburos para que los recursos otra vez fluyan. O sea, ese es un error de planificación de todo lo que ha significado el gabinete económico, sobre todo de este gobierno. Y el otro aspecto, creo que esta es una clave también para entender la crisis política y económica, es el descontento creciente entre los bolivianos, del campo y la ciudad, de diferentes estratos sociales, que ya no existe esa tolerancia que en un determinado momento existía, porque la situación económica, social y política en el país es de mucha incertidumbre. Existen desde el día lunes, por ejemplo, amenazas que van a empezar de forma gradual y escalonada varios sectores políticos, y entre esos sectores políticos incluso anunciaron que el actual presidente Luis Arce Catacora debería renunciar. O sea, son ya anuncios y amenazas de una convulsión social en el país. No he escuchado hasta el momento una respuesta del gobierno, pero lógicamente que tienen que existir respuestas durísimas a estos intentos de desestabilización en el país. Y bueno, creo que hay que ver lo que ocurre la próxima semana. Se suma el descontento de varios movimientos sociales a estos descontentos que existen en la clase política, y creo que el escenario político y electoral en el país crecerá en cuanto a incertidumbre. Lo que me preocupa es que cada día el bolsillo de aquel ciudadano de a pie en Bolivia tiene menos recursos, tiene menos pesos para alcanzar los productos de la canasta familiar como era antes. Y ese es un tema que el gobierno lamentablemente ha descuidado. Un gobierno que debería ser para las mayorías ha privilegiado a algunos grupos, y lamentablemente es una situación que se podría descontrolar. Muy bien, muchas gracias, don Alex Contreras. Finalmente, diputado Miguel Roca, en este tema económico, en función de lo que ya se ha mencionado, ¿y qué es lo que va a ocurrir? Esto tiende a profundizarse. ¿Hay elementos especulativos? ¿Cuáles son las variables que se van presentando en materia económica que configuran este escenario? A ver, yo quisiera comenzar por hacer dos comentarios rápidos sobre lo que dijo aquí nuestro colega Javier. Decía que el 2006 el salario mínimo eran $57 y el tipo de cambio oscilaba más o menos por 8, era flexible. Eso era 456 bolivianos. Pero te compraba cada boliviano 5 marraquetas. Y eso eran 2.280 marraquetas. Eso es el poder adquisitivo. 20 años después, y 120.000 millones de dólares después, el salario mínimo es 2.750, que ahora te venden 2 por 1.50 y son como 2.800 marraquetas. Estamos casi igual. 20 años después. Y 120.000 millones de dólares después. Nos dice, y aquí nuestros amigos de la izquierda hablan de la nacionalización. O sea, el MAS, Evo Morales, y se han esforzado, no sé si lo ha notado el público oyente, los arcistas dicen es culpa de Evo y los evistas dicen es culpa de Arce. Es culpa de su modelo, es culpa de su dogma socialista equivocado. Y en la historia de la humanidad sobran los ejemplos de la equivocación de ese dogma. ¿Nos hablan de la nacionalización? No. O sea, el IDH lo creó el 2005, después del referéndum del 2004 de Carlos Mesa. ¿Ya? Toda la bancada del MAS votó en contra, recordaremos, y nadie lo va a negar. Evo Morales llegó, habían reservas, lo que llaman y demonizaron gobiernos neoliberales, entre comillas. En una política de Estado, los sucesivos gobiernos encontraron reservas, construyeron gasoducto, abrieron mercados. Llegó Evo Morales, abrió el grifo y el precio se multiplicó por 7. Ocurrió exactamente, y por eso lo de izquierdas y derechas. En los 70s ocurrió lo mismo con Banzer. Un gobierno de izquierda como el de Obando nacionalizó la Galf
firmó contratos, llegó Banzer, abrió el grifo, se multiplicó el precio por 5 y Banzer se tiró la plata igualito que Evo. El modelo evista que ustedes defienden es de Banzer. Él es el autor original de ese modelo fallido. Y ustedes lo cambiaron igualito. Y te digo otra cosa. En mi libro, si lo leen, hay una foto de presencia de los años 70, durante el gobierno de Banzer, el general presidente con su gorra, el dictador, inaugurando un hospital. ¿Y cuál era su eslogan de campaña? Banzer cumple. ¿Les suena conocido? Ni eso siquiera cambiaron. Entonces, por eso yo cuestiono esto de izquierdas y derecha. La derecha banzerista de la dictadura hizo exactamente lo mismo con la bonanza de recursos naturales que hizo la izquierda socialista de Evo. Farrearse la plata, en una lógica estatista. Y entonces cuando digo y cuestiono que si Tuto o Samuel son de derecha, me dio la impresión de que Alex quería, o sea, lo entendió como una defensa de que no son tan malos porque son de centro. ¡No! O sea, ser de centro me parece mal, para que quede claro, porque no es ni chicha ni limonada, porque se mantienen los dogmas. Algo que me preocupa de la propuesta de Tuto, que fue viceministro justo de Doria Medina, cuando Doria Medina era de planeamiento, de crédito externo, es que él ve la solución en prestarse plata. 12,000 millones de dólares a mí me preocupa, porque ¿quién paga esa plata? La pagan los ciudadanos de los impuestos. Y hay otra cosa, Javier, ¿no? Uno de los grandes ejemplos que da el masismo. El PIB era de 9,000 y ahora es de 45,000. ¿De dónde te sacas que el PIB es de 45,000? Porque le crees al Banco Central. El INE mide el PIB en bolivianos. ¿Ya? El PIB es de 313,000 bolivianos. Ese es el último dato que tiene el INE. Si lo divides entre 6,96 te da 45,000. Pero divide entre 15, pues, que es lo real, y te da 20,000. Entonces, 20 años después, no, el PIB pasó de 9,000 a 20,000, no a 45,000. Y eso es un crecimiento paupérrimo. Y después de 120,000 millones que se tiraron, 60,000 de la renta gasífera, que no fue por ninguna nacionalización, fue por la ley del IDH. La nacionalización, ese decreto, generó más recursos para yacimientos, pero al final fue 14% adicional. Y por ese 14% adicional mataron la gallina de los huevos de oro, de la manera más demagógica, populista e irresponsable. Entonces no fue eso. Entonces el PIB, 20,000 millones, de 9,000 a 20,000, después de toda la renta del gas, después de que se han gastado toda la plata, nuestros ahorros de jubilación, que se los han hecho prestar al gobierno, y después de tenernos con una deuda externa, se han prestado 25,000 millones de dólares. La deuda externa actual, el saldo, el stock, es de 15,000. Pero entre Evo y Arce, del 2006 al 2024, se han prestado 25,000 millones de dólares. Han pagado una parte, por eso es que el saldo es 15,000. Entonces, no hay, pues, y otra falacia de la izquierda sobre la empresa pública. La empresa pública crea empleo. No, señor. Y ni siquiera la empresa privada crea empleo. ¿Quiénes crean el empleo? Los consumidores. Porque una empresa pública o privada, si no vende, no tiene ingresos. Y si no tiene ingresos, en el caso de una empresa privada, simplemente no tiene la posibilidad de pagar a empleados. Y en el caso de la pública, si no tiene ingresos, no importa. Se prestan del Banco Central o impriman billetes. Y entonces, ¿quién termina pagando esos empleos? El consumidor, el ciudadano. Y luego hablemos del empleo, que es el desastre total. 9 de cada 10 bolivianos hoy en día trabajan por cuenta propia, en la informalidad. Entonces, todo el modelo que defienden con este dogma de izquierda es para un hito de cada 10 trabajadores, del empleo estatal. Y claro, han hecho crecer el Estado de tal manera que hoy por hoy el presupuesto general del Estado es más de 90% del PIB. Y claro, como el Estado lo ocupa todo y desplaza a la gente a la informalidad, que la informalidad viene con autoexplotación, con ninguna posibilidad de acceso a la seguridad social. El drama de los bolivianos, estimados amigos, es que casi nadie, 9 de cada 10 trabajadores, no tienen acceso a seguro de salud, jamás van a tener una jubilación, no tienen la seguridad de un sueldo a fin de mes, mucho menos un aguinaldo, ni qué decir el doble aguinaldo, y ese es el drama de los bolivianos.
Y el drama de los izquierdistas es que están pensando en ese unito. En ese unito que depende del ministerio, del cargo público, de la empresa pública, y no solamente eso, sino que entonces depende del caudillo. Porque para acceder a ese empleo tiene que yunquearse y ser el amarraguatos del caudillo. Y además darle parte de su salario, que ni siquiera sale pues de los bolsillos del caudillo, del politiquero. Sale del público contribuyente. Entonces, eso es lo que está mal en Bolivia. Mucha gente escucho en Bolivia, en las redes, necesitamos un Bukele o un Milei. Yo he vivido en El Salvador. Bukele ha tenido éxito porque el gran drama de El Salvador era la inseguridad, me consta. Resolvió ese problema y por eso lo quieren tanto. El gran drama de los argentinos ha sido la inflación. Los últimos 70 años, desde las épocas de Perón. Milei lo está resolviendo. ¿Y cuál es el gran drama de los bolivianos? Es el empleo, es el ingreso. Es que los bolivianos queremos todos, en el campo, en la ciudad, el que tiene más, el que tiene menos, prosperar, ser el camiri. Y tenemos un dogma estatista que obviamente en el masismo está exacerbado, pero en los que tú llamas de centro o de derecha, sigue ahí el dogma de las empresas estatales. Si Tuto dice privatizar, aplaudo. Porque hay una cosa con relación a la empresa estatal. Los izquierdistas dicen, es que es del pueblo. No, el pueblo no se entera que la empresa es de ellos. Y el político piensa que es de él. Y el político que está a cargo de la empresa estatal la maneja en función a sus intereses, metiendo su gente en nepotismo y generando antros de corrupción e ineptitud. Entonces, ese es el drama. Y sí, privatizar, y claro, cuando dicen, ay, privatizar y largar gente a la calle, no piensan en lo que vino antes. Como cuando estuvimos en la crisis de la UDP, que era exactamente después justamente del modelo bancerista que copió Evo. Y claro, había supernumerarios y no hablan de que teníamos 25,000 millones 25,000% de inflación. Los más pobres son los que más sufren. Y por supuesto, hubo que cerrar empresas públicas y privatizarlas. Eso fue bueno. Ustedes solamente ven la gente que perdió el empleo, ese unito de cada 10 hoy en día, ¿no? Que de ese unito perdió, y los otros 9, largados a su suerte en la informalidad, a esos 9 es a los que hay que atender, y la izquierda ni los mira, los ignora sistemáticamente de la manera más perversa. Y en el mejor de los casos, le daré un bonito, ¿no? Y ese es el problema, y ese es el nuevo rumbo que necesita Bolivia. Muy bien, muchas gracias. De esta manera, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de Diálogo en Panamericano. Estamos sobre hora. Agradecemos la participación de nuestros invitados especiales de este fin de semana. Agradecemos al analista Javier Flores, también al ex vocero de gobierno Alex Contreras y finalmente al diputado nacional Miguel Roca. A nombre de la dirección de Panamericana, la planta ejecutiva y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy. Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.